Y muy buenos días a todos. Hoy estamos con ustedes con los titulares del día, el 26 de septiembre, para llevarles a todos ustedes la noticia veraz. Y empezamos con un tema interesantísimo que ha sido la Asamblea General de la ONU esta semana y vamos a ver las distintas declaraciones de los distintos países y presidentes de Estado. También vamos a hablar sobre familiares denuncias que suspenden las visitas en cárcel de Tocullito a los presos políticos. También estaremos hablando sobre la noticia de que Tarek William Saab, el fiscal general, abre investigación sobre la página Ya Casi Venezuela y todas aquellas personas que han intentado o que han dado alguna donación. Además, Estados Unidos alerta a sus ciudadanos de no ir a Venezuela, entre muchas otras noticias. Así que sin más preámbulo, empecemos, Daniel. Vamos con la noticia de El Pitazo, que dice lo siguiente. ¿Qué se dijo de Venezuela en la ONU? Aquí las intervenciones más relevantes. Entonces, Daniel, vamos uno y uno. Empezó yo. Chile. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, persigue a sus opositores y es indiferente al exilio de millones de sus ciudadanos. Se requiere una salida política a esta crisis que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y lleve adelante una transición pacífica a una democracia en forma. Esto lo dijo el presidente Boric de Chile. Asimismo, Jorge, ahora complementamos con lo que decía Guatemala, que también el presidente de Guatemala añadió: rechazamos en el hemisferio y en todo el mundo los intentos por reprimir las aspiraciones de libertad y justicia que expresan los pueblos del mundo mediante procesos libres y democráticos, como está sucediendo en este momento en Venezuela y en Nicaragua. Afirmó al agregar que los principios de la democracia son fundamentales para preservar la libertad. Asimismo, recordemos que esto lo dijo Bernardo Arévalo en la Asamblea General de la ONU, donde todos los presidentes han estado dando declaraciones. Asimismo, Argentina y su presidente Javier Milei dijo lo siguiente. Han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como las de Cuba y Venezuela, sin el más mínimo reproche. En esta misma casa que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel, afirmó el presidente Javier Milei. Pero no nos quedemos acá, sigamos con los otros países. ¿Qué más dijo Italia, Daniel? Pues Giorgia Meloni agregó que la comunidad internacional no puede permanecer impasible mientras casi 2 meses después de las elecciones del 28 de julio sigue sin reconocerse el resultado electoral y mientras tanto se produce una brutal represión, la muerte de decenas de manifestantes, la detención arbitraria de miles de opositores políticos y la imputación y el exilio del candidato presidencial de la oposición democrática. Es nuestro deber alzar la voz, expresó. Asimismo, y finalmente Colombia y Brasil, donde los presidentes de Colombia, Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva, no mencionaron a Venezuela en sus discursos, pero anunciaron que se reunirán este miércoles 25 de septiembre para hablar sobre la situación política de Venezuela, es decir, el día de ayer, que a la fecha no tenemos ningún tipo de información respecto a estas reuniones. Lo que sí tenemos, Daniel, y aquí ya habiendo dicho todos estos comentarios, dos cosas por mi lado, ¿no? Por un lado, estos mediadores, Colombia y Brasil, donde tenemos un presidente como el colombiano que en su mismo discurso en la Asamblea General de la ONU denunció el amedrentamiento de la comunidad internacional a países rebeldes como Venezuela y Cuba y hacen un expolio, hacen un bloqueo económico para que estos países no se desarrollen. Cosa que uno deja su signo de interrogación, ¿no? Porque a qué clase de delirio está hablando él con bloqueo económico, delirio donde estos países no se desarrollan, cuando son países como por ejemplo Venezuela, donde ha tenido un ingreso petrolero altísimo para poder desarrollarse y no vemos nada. ¿Y dónde está el bloqueo cuando ya hemos demostrado por acá que tanto Estados Unidos como Repsol, la petrolera Repsol, siguen comprando petróleo a Venezuela? Entonces, ¿qué tipo de bloqueo? Mira, la intervención de Petro fue el típico ejemplo de intervención de socialista resentido, de izquierdista completamente enajenado en la realidad. También comenzó a querer comparar el tema de Venezuela con lo que está pasando en Palestina, cuando ya sabemos que son dos temas que no se pueden comparar, porque responden a dos situaciones completamente diferentes. Entonces fue una especie de intervención como para tratar de desviar la atención de lo que es verdadero, que Maduro es un dictador que ha violado derechos humanos y que el mundo entero le tiene que dar un parado a ese fin. El señor Petro quiso irse por el tema de las sanciones y que básicamente victimizar a la dictadura, cuando sabemos todo que la dictadura es el gran victimario de nuestro continente. Yo lo que puedo resaltarte, Jorge, es que a pesar que en días anteriores muchas noticias decían que Venezuela había entrado como así de bromas en el tópico de interés de lo que fue esta mega reunión de dignatarios ante la ONU,
esta mega asamblea. De todas maneras, bueno, vemos que hubo más de 5 o 6 países, contando Colombia y Uruguay, Paraguay, que se nos quedó por fuera, que trajeron el tema de Venezuela al tópico de conversación, igual que los Estados Unidos. Entonces, por más que no fue uno de los temas principales de esta mega asamblea, sí estuvo presente y sí hubo conciencia sobre esto, porque recordemos de nuevo que el caso venezolano es la principal causa de desestabilización que hay en todo nuestro hemisferio. Así mismo es. Que debería haberse cubierto de una manera mucho más contundente, sí, pero bueno, por lo menos estuvo en el tópico de agenda. Así mismo es. Y yo creo que comparto lo que dicen muchos analistas, que el tema de Venezuela es tan importante que hasta el presidente Joe Biden, que no es mi favorito, lo admito aquí públicamente, usó su último discurso en la ONU para tocar el tema de Venezuela. Y no solamente eso, si ya bien también hemos dicho que estos organismos internacionales lamentablemente parecen un florero, puesto que las acciones contundentes no llegan a más que un discurso, estamos viendo cómo ese mismo discurso está siendo, si se quiere, un poco más incisivo contra la dictadura venezolana. Ya hemos visto aquí en la Asamblea General de la ONU lo que han dicho, pero vamos a ver también una declaración que se dijo en el Parlamento Europeo por parte de este personaje que ya lo hemos nombrado, eurodiputado Albize Pérez, que despertó, que entró a la política española y a la política europea con un sorpaso y tiene ya eurodiputados en Bruselas también. Vamos a ver qué dice sobre ataque a la dictadura y cómo parar esta dictadura. Muy interesante porque lo inicia diciendo que a una dictadura, a un hombre con machete, solo lo detiene otro hombre con machete. Vamos a ver qué dice. Otro hombre con un machete. A un tirador solo lo detiene una bala. Y a un dictador amparado por las armas solo lo detiene la amenaza de un arma mayor. Todas las instituciones mundiales han podido analizar, constatar y proclamar las pruebas de que Nicolás Maduro ha robado a todos los venezolanos las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Quienes lo han denunciado en aquel país han sido brutalmente reprimidos, ya hay más de 25 muertos y hay más de 7.000 heridos, que se suman a los cientos de casos de tortura y casi 8 millones de exiliados venezolanos por todo el mundo, que es uno de los mayores exilios de la historia reciente. Esta represión es un crimen de lesa humanidad que se suma al cierre de medios y ahora también de redes sociales. Para liberar a Venezuela de esta dictadura no hace falta más papeles, es necesario neutralizar a los cargos militares que sostienen en la sombra a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro. Desde SALF se acabó la fiesta. En el Parlamento Europeo declaramos una urgente necesidad, la intervención estratégica militar que neutralice las fuerzas represivas del régimen y que promueva un levantamiento militar interno y controlado para restablecer el orden democrático que esta panda de tiranos le han quitado a los venezolanos. Solo así podremos poner fin a este ciclo de opresión y devolverle al pueblo venezolano su libertad, su futuro y su riqueza. Y así lo vamos a proclamar el próximo 28 de septiembre por las calles de todo el planeta. Venezolanos, hermanos, desde España y desde Europa, aguantad que vais a vencer. Solo lo detiene. Interesantísimo, Daniel, estas declaraciones, cuando dice que propone una intervención estratégica militar desde el Parlamento Europeo, un eurodiputado hace este tipo de declaraciones. Yo creo que se tiene que tomar con pinzas, evidentemente. Un político joven, un político que acaba de entrar en el Parlamento, a conocer la dinámica, pero que yo creo que muchísimos venezolanos piensan o tienen esta idea de una intervención estratégica militar, bastante de pinzas, si se quiere, para ir neutralizando a esta gente, esta cúpula militar que sostiene la dictadura. Yo comparto eso que dice de que con papeles una dictadura no se tumba. Entonces, ¿qué falta? Falta otro tipo de declaraciones, faltan este tipo de amenazas, que ya vemos que, por ejemplo, ya casi Venezuela los tiene sin dormir. ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes, queridos oyentes, sobre estas declaraciones que hace Albize Pérez en el Parlamento Europeo? A mí me sorprende que finalmente en ese parlamento dejaron la tibieza, ¿no? Por lo menos este señor se acabó la fiesta, pues demuestra un punto de vista completamente en contra de lo que siempre uno ve en el Parlamento Europeo, que son largas y largos debates llenos de opiniones y posturas tibias. Aquí él viene de una vez con una postura bien radical, pero que no deja de ser interesante de escuchar. Así que dejen en los comentarios qué piensa usted, Luis Pérez. Y seguimos con nacionales, Jorge, porque ahora pasamos de la ONU, pasamos a lo terrible que pasa en nuestro país. Familiares denuncian que suspendieron las visitas en Tocuyito. No es primera vez que pasa y no es este el único retén donde eso ha pasado. También vimos cómo en las semanas anteriores en Tocorón
no dejar ni siquiera acceso a la gente de Foro Penal para que pudiera reunirse con los presos y ofrecerles la representación legal que por constitución merecen. Entonces, aquí leo el primer testimonio, Jorge. Hay dos. Déjame leer el primero que dice: a mi mamá le dio un ACV cuando se enteró que mi hijo, quien es su nieto, lo pusieron preso. Entonces, mire usted, mi hijo inocente y preso y mi mamá ahora enferma. Todas estas personas que usted ve aquí estamos sufriendo, padeciendo por las injusticias que están cometiendo con nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas, cuñados, yernos, tíos y hasta abuelos, porque aquí no hay personas de tercera edad. Exactamente. Y además, el otro testimonio que dice, hay un señor de 73 años que privaron de libertad en Trujillo cuando iba a comprar carne para celebrar su cumpleaños. Y mire a dónde terminó a parar. Al penal de Tocuyito, indicó otro familiar también procedente de los Andes. Y es lamentable, Daniel, y esto también yo creo que tiene mayor validez el tipo de declaraciones que hace el vice Pérez cuando lees este tipo de noticias. Cuando lees lo que está ocurriendo con las fuerzas represoras del Estado, que lo que hacen es, en lugar de estar en la frontera protegiendo a la nación, lo que hacen es amedrentar a la ciudadanía. Una ciudadanía que en algunos casos no están siquiera protestando, están caminando por la calle y como unos pobres cristianos, como ya hemos dicho, pagaron la tortura o pagaron para que estos miembros, que ya sabemos que les daban $100 a cada uno de estos guardias nacionales por simplemente conseguir gente, cualquier tipo de gente, ni siquiera que estuviesen protestando, se lo entregasen o lo metieran preso. Es lamentable y que tú dices, ¿cómo yo negocio con esta gente? Pero aquí lo que ya hemos dicho, la dictadura ha igualado a todo el mundo en medios represivos y en su capacidad represora. No importa cuánto dinero tengas en el banco, no importa dónde vivas, te van a reprimir de la misma manera. Y aquí la pregunta que cabe hacerse es, toda esta gente presa, todos esos familiares, amigos, conocidos de esos presos, ¿cuánto van a aguantar con sus familiares ahí metidos? ¿Es que este caso es una olla de presión que está por explotar? Pregunto yo. Es que, ¿cuánto tiempo más vamos a aguantar? Ya vemos una dirigencia opositora seria que está haciendo el trabajo, o a una ciudadanía que también está soportando las desgracias de esta dictadura. ¿Qué más hay que soportar? Me pregunto. Yo lo que veo, Jorge, es una tiranía que no para de humillar y ultrajar la dignidad humana de todos los venezolanos. Una dictadura, como he repetido, que ha tomado un país próspero que tenía visión a futuro y lo ha vuelto un país miserable, donde la vida no tiene valor alguno para las instituciones, mucho menos para las fuerzas del régimen. Un país donde básicamente pensar ya te hace un elemento subversivo, en palabras de ellos, traidor a la patria, o mejor dicho, un target para que cualquier fuerza de represión del Estado te torture y te desaparezca. Entonces, esto es el legado del socialismo y lo voy a repetir siempre. Aquellos que quieren fantasear con el socialismo nórdico y el socialismo europeo y demás vertientes, la izquierda latinoamericana y la izquierda a nivel mundial llegan con promesas de reivindicación social y en cuanto toman el poder se olvidan de todas sus promesas y se convierten en todos aquellos que ellos juraron acabar. Es decir, se vuelven corrupción, se vuelven violencia, se vuelven represión y se vuelven terrorismo de Estado. Y un claro ejemplo de eso es lo que hemos vivido en Venezuela, lo que se vive en Nicaragua y mucho más lo que se vive en Cuba. Y hablando de corrupción y terrorismo de Estado, Daniel, vamos a la siguiente noticia, porque ¿quién más que este señor que representa el terrorismo de Estado encarna el terrorismo de Estado, que es lo que saca el Nacional, ¿no? Y Tarek William Saab, donde dice el Nacional, Tarek William Saab anuncia una investigación a plataforma Ya Casi Venezuela. Y lo que dice el fiscal de la República, por allí hay una pantomima que la estamos tomando en serio, la estamos investigando. Un nuevo grupo de mercenarios estadounidenses con apoyo de sujetos cobardes, prófugos de la justicia que viven en Estados Unidos, dijo en rueda de prensa. Además, resaltó que quien colabore entregando dinero a la referida plataforma es cómplice de delitos graves. Es un delito nacional como transnacional, indicó el fiscal de la República. Además, hace un comentario acá final que dice, ¿dónde se ha visto que de manera pública y comunicacional, grabando un live en Instagram, se llama matar a la nación venezolana? A invadir, estilo mercenario como ocurrió en Irak y Libia. Nadie dice nada, los que lo apoyan, tenemos ya la lista, es una investigación en curso por parte del Ministerio Público, tendrán que pagar por esos delitos que son totalmente escabrosos e inéditos. Bueno, aquí esta noticia, Daniel, y a mí yo le hago dos interpretaciones. Por un lado, que estén usando todos los medios e instituciones del Estado solamente muestra el miedo que le tienen a esta iniciativa de Ya Casi Venezuela y que se suma a más
miembros de esta dictadura que no pueden dormir por esta iniciativa de Eric Prince y mucha gente en la comunidad internacional que ha donado dinero para hacer una intervención en contra de estos dictadores. Y por el otro lado, cuando él dice, ¿dónde se ha visto esto de manera pública y comunicacional? Yo pregunto, ¿dónde se ha visto que una dictadura, que una pseudodemocracia se robe unas elecciones como hicieron el 28 de julio y que pretendan salirse con la suya? ¿Dónde se ha visto que esta gente que no fue votada el 28 de julio, repito, no fue votada, la opción de Edmundo González y María Corina fue votada mayoritariamente para salir a una transición, para que haya una alternancia de poder, y esta gente pretende ignorar la voluntad popular? ¿Dónde se ha visto eso? ¿Y dónde se ha visto a un fiscal tiktokero, que por algo tienes el nombre, Tarek William Saab, que tú amenazas, amedrentas, denuncias, insultas por medios de, no medios de comunicación siquiera, por redes sociales a la gente inocente? Entonces, dime tú quién es quién, dónde se ha visto qué. Mira, Jorge, ni yo ni nadie sabe si este ya casi Venezuela va a pasar, no va a pasar, si a este punto estamos como a la expectativa, ¿no? En el conteo regresivo desde, no sé, la semana pasada, ya viene el gran cambio y arrancó la colecta de fondos. Está bien, todo puede pasar, yo no estoy poniendo en vilo el de juicio si este proyecto va a buen fin o no va a buen fin. Lo que sí te puedo decir es que, oye, lo que igual no es trampa. Ellos no les encantó desatar el terror con Operación Tuntún y el amedrentamiento y tener absolutamente todos los venezolanos de bien con el miedo de que le fueran a tumbar la puerta y darse los presos. Entonces ahora que ellos se encuentran ante exactamente la misma situación, que de la noche a la mañana, porque no es solamente ya casi Venezuela. Tú sabes muy bien ahora que le van a poner el precio de $100 millones a la cabeza al bigotudo, y ojalá se los pongan en toda esta cuerda de malandro. Entonces el grupo de mercenarios y de cazarrecompensas a nivel internacional están pidiendo más aclaratorios sobre cuáles son las condiciones para esto, porque capaz no es ni siquiera Eric Prince el que primero llega a buscar el botín, capaz llega alguien más y suelta madrugonazo. Entonces aquí están ellos, como siempre, ¿no? Porque el fiscal tiktokero, poeta sin rima, él dice que le tilda de cobarde a todo el mundo. Pregunta, ¿quién es cobarde? ¿El que mete preso a menores de edad? ¿O el que va en contra a unos delincuentes de la gran calaña como son estos tipos? Porque que le vayan a poner un precio a la cabeza a estos señores no tiene para nada cobardía. Más bien un acto de que, bueno, vamos a actuar. Cobardes son este señor y toda su gente que van metiendo preso a menores y torturan a menores en las cárceles del país. Cobardes son esta gente que agarran a inocentes que van por las calles y los meten y los torturan simplemente para desarticular todo un movimiento opositor. Cobardes son ellos que no reconocen unos resultados electorales, tiran un fraude y se esconden detrás de la bota militar para que esto lo proteja. Otra cosa, Jorge, es que estos chavistas no son ellos los que comenzaron a traer mercenarios a Venezuela. Es que nuestro país no está lleno de mercenarios rusos cuidándoles a ellos las minas de oro allá abajo en el sur de Bolívar. No son los mercenarios rusos los que cuidan los intereses de esta gente, porque el grupo Wagner tiene rato en Venezuela. Desde el 2017 está el grupo Wagner allí y van y vienen, pero siempre están. Estos no son los que se trajeron a la Guardia Pretoriana aquella, a la Guardia Revolucionaria Islámica, para que los cuidara un momento, que además los iraníes se fueron después porque no podían entenderse culturalmente con los chavistas. Entonces, hablando de injerencia extranjera y cobardía, cuando ellos son los primeros que se han traído al Wagner, a los iraníes, a los terroristas, aquellos islámicos del Medio Oriente, a los cubanos, que son los que le manejan toda la inteligencia militar. Entonces, ¿de dónde habla? Cada ladrón juzga por su condición, pero señor Tarek, usted tiene un rabo de paja que no se acerca a la candela porque se quema vivo. Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? Así mismo, y los escuchamos en los comentarios. Queremos saber sus opiniones sobre estas declaraciones que hace el fiscal Tarek William Saab. Y pasamos a lo siguiente, pero no sin antes agradecer e invitar a todos aquellos que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok como desdeafuera.hu. Síguenos en nuestras redes sociales para que sigamos en sintonía. Además de esto, agradecerle a todas aquellas personas que han aportado, que han apoyado nuestra causa, este canal, su canal de YouTube también informativo, con esos super gracias, esos super chats. Y para los que no sepan cómo hacerlo, aquí abajo del video pueden escoger la opción y aportar lo que quieran a este canal para que sigamos trayendo a ustedes toda la noticia de Venezuela y del mundo. Así que muchísimas gracias nuevamente. Pero sigamos con la noticia, Daniel, porque sí, aquí, ¿qué trae tal cual? Vamos a materia económica, porque lo hemos dicho siempre, ¿no? Por la plata baila el mono, y por la plata van y vienen los respaldos internacionales. Entonces, crisis diplomática. ¿Qué proyectos Repsol están en juegos en Venezuela? Pues de una se las adelanto, ningún proyecto Repsol está en juego en Venezuela. ¿Por qué? Porque hay mucha plata de por medio. Repsol ha firmado acuerdos particulares con PDVSA para extender sus operaciones en el país.
En abril de este año, ambas empresas sellaron un contrato por $400 millones para ampliar la producción de crudo de Petroquiriquire en el occidente del país. Además, entre los negocios del gas que posee la española en Venezuela están los proyectos La Perla, junto a la italiana Eni, el cual es operado por la empresa Cardón 4, donde Repsol cuenta con el 50% de las acciones y Eni el otro 50%. En Quiriquiri Gas, la española posee una participación del 60%. Todo esto produce alrededor de 580 millones de pies cúbicos de gas al día. Esa cantidad suministra todo el gas que va desde Morón, en el estado Carabobo, hasta Maracaibo, en el estado Zulia. Dicha producción abastece el centro occidente de Venezuela a través de Cardón 4. Es una operación de alta tecnología con instalaciones costa afuera, donde quizás Venezuela no tendría la capacidad ni la gente para operar, tampoco los recursos para mantener esa operación. Entonces, esto es una nota muy larga, búsquenlo, pero aquí es donde viene el asunto, ahora vámonos al meollo. Por más que Jorge Rodríguez haya salido con sus ataques de histeria desde la Asamblea Nacional a decir que iban a romper las relaciones con España, luego su misma hermana lo dejó en interiores cuando fue y se reunió con la gente de Repsol y le estrechó la mano diciendo que tenían un sinfín de planes estratégicos para el desarrollo de Venezuela y demás. Esta gente no va a echar Repsol de Venezuela. Repsol es una compañía que tiene 31 años operando en el país. Es una de las pocas compañías internacionales que quedaron y tienen completo conocimiento de la cuestión. Es una de las pocas compañías que el chavismo le entregó todo en bandeja de plata, porque son los únicos ahora que están suministrando tecnología y que están invirtiendo y son los únicos que pueden ahora extraer junto a Chevron crudo, comercializarlo, producirlo y además se están abasteciendo el país de gas. Si sacan a Repsol, el país entero se le va a quedar sin gas. Ya la gente está sin gas doméstico. Imagínate tú, si se termina de ir que es el poco gas industrial que hay en el país, ahí se la torta, pues se les quedan hasta las termoeléctricas sin energía para producir electricidad. ¿Me entiendes de dónde estoy yendo? Así mismo es, y es Estados Unidos, España, Brasil, China, de los principales países que compran exportaciones venezolanas. Así que estos países son los que de una u otra manera, de activa o por pasiva, y tú acabas de explicar el tema de España, que soportan económicamente a la dictadura venezolana. Aquí son otro tipo de medidas, Daniel, que pudiesen aplicarse más seriamente, más contundentemente, para asfixiar a la dictadura venezolana. Porque es que cuando tú dices sanción al gas, por ejemplo, uno piensa, o esta gente dice, estos dictadores dicen que no, que estás atacando al pueblo, que estás afectando al pueblo. Pero señores, la falta, la carestía, la escasez de gas en Venezuela en todo a lo largo y ancho del país es evidente. No hace falta una sanción para que deje de haber gas. Ya esta gente, con su ineficiencia, dejan a toda la ciudadanía sin gas. Entonces, una sanción que bloquee directamente a PDVSA y ahogue financieramente a estos dictadores es lo que necesitamos, es lo que necesita la oposición venezolana para presionar aún más a estos dictadores y poder sacarlos del poder. Entonces, muy bueno la nota de hoy, Daniel, interesantísima, y como él dice, es larga, pero que la pueden buscar en el diario Tal Cual y informarse nuevamente con la nota veraz de lo que dice el diario Tal Cual venezolano. Pero sigamos con la nota, Daniel, sigamos con lo que sigue, porque hay mucha tela que cortar. Y aquí, La Voz de América trae lo siguiente: Estados Unidos no descarta más sanciones para Venezuela, insta a sus ciudadanos a no viajar a ese país. Y esto lo dijo con un llamado a los, como dice la nota del diario Voz de América, con un llamado a los estadounidenses a no viajar a Venezuela, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, que dijo a La Voz de América que promover la democracia en el hemisferio es la prioridad del gobierno de Estados Unidos en el contexto de la crisis política venezolana y los graves desafíos en países como Nicaragua y Haití. Además de eso, él dice: el propósito de la comunidad internacional en este momento es seguir empujando para la transparencia. Aunque Nicolás Maduro dice que no ha recibido la mayoría de los votos, no ha demostrado nada de evidencia de eso, recalcó Brian Nichols en esta entrevista que le hizo a La Voz de América, que los invitamos a que la escuchen en completo. Pero yo aquí resalto varias cosas, Daniel. Por un lado, que inste a los ciudadanos americanos a no ir. Reduces lamentablemente, por un lado, el turismo que necesita Venezuela para poder expandirse económicamente, y por el otro lado, evidentemente, es un llamado que haría cualquier responsable con dos dedos de frente, cualquier responsable diplomático, político de un país serio, porque es que tú solamente por tener un DNI, una cédula americana, estás sujeto o estás amenazado de que te metan preso por quién sabe cualquier cantidad de años, porque te van a considerar un terrorista y te van a hacer utilizar simplemente como una ficha de cambio, que es lo que son estos dictadores. Así que lo que hace es decirle a los ciudadanos americanos: señor, no vaya a Venezuela,
porque te van a meter de rehén. Vamos a tener que negociar tu salida, lamentablemente. Vamos a tener que negociar cualquier tipo de liberación de sanciones por la libertad tuya, por simplemente ir a Venezuela, cosa que es bastante lamentable. Y además de esto, en concordancia con lo que decía anteriormente, pueden venir más sanciones, Daniel, a Venezuela. Esperamos que vengan para asfixiar y sanciones específicas a estos jerarcas. Sanciones como la de congelar los activos que tenga cualquier tipo de familiar chavista en los Estados Unidos, en España, en Colombia, en Brasil, en cualquier país en el mundo, en República Dominicana, que también hay muchos jerarcas chavistas por allá. Entonces, ese son el tipo de sanciones que nosotros promovemos y exigimos a la comunidad internacional. Y bueno, ya que seguimos en materia internacional, ahora vamos de nuevo con el mayor amigo de la dictadura, que sigue siendo Gustavo Petro, quien reseñó por Infobae sobre esta mega asamblea que hubo en las Naciones Unidas. Petro confirmó que se reunirá con el presidente de Brasil, Lula da Silva, para discutir la situación de Venezuela. Bueno, de nuevo, ¿no? Ya lo habíamos dicho comenzando el programa, la intervención de Petro, además de larga, fue tediosa y fastidiosísima, porque de nuevo estaba con el tema, quiso desviar, irse completamente por la tangente, ¿no? Por ejemplo, decía que estaba el tema de las sanciones y el empobrecimiento de Venezuela por culpa de las sanciones, no sé en dónde, porque ya sabemos de nuevo que los chavistas tienen más, nada más el bigotudo tiene 3.000 millones de dólares en una sola cuenta por ahí escondida en un paraíso fiscal y para ustedes contar. Pero bueno, hay que esperar quién será el próximo o la próxima presidenta de los Estados Unidos y con ese nuevo gobierno construir una salida política para los problemas de Venezuela. Y aquí Petro reconoce que regionalmente ni él ni Lula van a lograr ningún tipo de acuerdo antes que haya un cambio de administración en los Estados Unidos. Entonces, de nuevo, si ustedes agarran una intermediación con Venezuela para después decir, bueno, vamos a esperar quién va a asumir el poder en Washington, tanto más sale que ustedes en el papel de intermediación, ¿no? Porque de todas maneras ya están diciendo que implícitamente cualquier cosa que haga desde el punto de vista de Brasil o de Colombia no va a llegar a ningún tiempo a solución. Además agregó que lo que tenemos es un resultado negativo de todos los aspectos para los Estados Unidos, para Colombia, para la misma Venezuela que se empobreció debido al bloqueo de las exportaciones de petróleo. No va a caer en tema de sanciones, lo hemos desarrollado muchísimo ya el día de hoy. Entonces, de nuevo, ¿a dónde va esta declaración del señor Petro? Pareciera ahora que él estaba diciendo algo por decir, o para darse las manos, o lo que él aprovechó fue agarrar la intervención simplemente para culpar al 1%, porque de nuevo, en la intervención de Petro decía que todo era culpa del 1% más rico que oprimía al mundo pobre, y entonces que Venezuela es un ejemplo de ser un país oprimido y víctima de un 1% internacional con unos claros intereses de agenda. El único 1% que está oprimiendo a Venezuela es el 1% de toda esa izquierda radical, podrida, que se apoderó de un país y viola continuamente los derechos humanos, hizo alianzas con el narcotráfico y la guerrilla colombiana, que el señor Petro debería estar muy preocupado en que su administración resuelva y no seguir estrechando la mano a un dictador que le financia todos esos grupos irregulares que perjudican la democracia de la República Colombiana. En fin. Así mismo es. Y vamos ahora, Daniel, si te parece, porque nos estamos quedando corto de tiempo, con la noticia de Nicaragua, el diario Las Américas, que dice lo siguiente: nicaragüenses convierten sus casas en templos por temor de ir a la iglesia. Entonces acá vamos a ver qué dice la nota del diario Las Américas. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ha intensificado la represión contra líderes religiosos, tanto católicos como evangélicos, desde las protestas de 2018. Debido a la vigilancia, detenciones y cierre de iglesias, muchos fieles, como el diácono exiliado Francisco Alvicio, han optado por transformar sus hogares en templos improvisados para practicar su fe en secreto. La persecución afecta tanto a la Iglesia Católica como a las comunidades evangélicas, con más de 256 iglesias evangélicas cerradas y cientos de religiosos exiliados o encarcelados. Aunque algunos líderes evangélicos han evitado enfrentarse abiertamente al régimen, muchos de ellos también han sido blanco de represión y se organizan clandestinamente para seguir practicando su religión. Asimismo, resaltamos acá, de acuerdo con su último reporte, al menos 870 agresiones se cometieron contra la Iglesia Católica entre 2018 y 2024. Unas 100 más se registraron contra la Iglesia Protestante en el mismo periodo. Bueno, Daniel, no sé si tú quieres opinar de primero. No, sabes que estos dictadores no tienen padre ni madre, ni mucho menos Dios, y ya ha sido reseñado extensamente todas estas violaciones que hace Daniel Ortega contra la fe, y aquí agarran por igual a católicos o evangélicos o cualquier culto que pueda existir. Ortega remete con todo contra ellos. Y de nuevo, ¿dónde está el silencio el silencio que otorga el Vaticano, el Papa, que en lugar de proteger
a todos los religiosos de Nicaragua, básicamente parecen que ahora totalmente abandonados. Que unos cristianos hoy en día, en pleno siglo XXI, en un país católico o de fe católica, de fe cristiana, como puede ser Nicaragua, se vean en la necesidad de practicar su religión dentro de sus casas, en completa clandestinidad, porque pueden ser tomados por subversivos. ¿Sabes lo que alguien salga a una procesión religiosa en Semana Santa? Lo meten preso, Jorge. Eso es lo que pasa en Nicaragua. Que alguien vaya a una procesión, a un templo religioso, en cualquier día festivo de nuestro calendario cristiano, enseguida es atacado de subversivo y es metido preso. O sea, ¿a ti te parece que estos tipos que llegaron promulgando progreso social, libertades, amor al prójimo, hoy en día andan encarcelando gente simplemente por rezar una Ave María, un Padre Nuestro? Mira, es lamentable porque esto, que una gente, unas personas tengan que esconderse para profesar su fe, es que hemos retrocedido al siglo I nuevamente, pero es que esto es lo que hace el socialismo, retroceder, degradar las sociedades hasta que básicamente, y valga la redundancia, retroceda a lo más mínimo, a lo más degradante, a lo más arcaico, y eso es lo que estamos haciendo con estas dictaduras que hay en Nicaragua y en Venezuela. Fíjate la degradación social, económica, política y cultural que ha habido en Venezuela gracias a la dictadura venezolana. Y lo mismo ocurre tanto en Nicaragua, donde la gente se tiene que esconder para profesar la fe. Y además de eso, también lo que tú dices, me causa curiosidad que el Vaticano, para algunos casos como Argentina, tengan todas las evidencias para poder dar una declaración fundada, pero para los casos de Venezuela y Nicaragua en este caso, se abstengan de dar algún tipo de opinión, cuando son sus mismos sacerdotes los que están siendo atacados. Es que no hay comunicación, es que no hay nadie en Vaticano para compartir videos, declaraciones, comentarios, testimonios de todos los sacerdotes que hacen vida en Nicaragua. Yo lo dudo, es que entonces están optando intencionalmente por callar para complacer a quién. Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Y complacer a quién y por qué? Y voy a responder, Jorge, lo que comentamos en el programa pasado, que la persona que, con toda razón, comentaba que no se podía politizar la religión. Y que, bueno, no se puede politizar la religión, pero uno espera de la institución que básicamente representa la religión que profesamos la mayor parte de todos los que vivimos en América todo el continente, una religión, ¿no? Y un líder religioso que básicamente debería estar aquí para amparar todos los mandamientos de amor al prójimo, de respeto a los derechos, de las libertades de las personas, de la buena vida, de costumbres morales y éticas y demás, de los principios religiosos por los cuales se busca regir la sociedad, ¿no? Uno esperaría mucho más y no esperaría solo que abra la boca para criticar lo que sea que Milei está haciendo en Argentina y tildarlo de dictador, básicamente, pero haya un total y rotundo silencio con aquellos que sí han violentado los derechos humanos de todos, absolutamente todos, niños, mujeres, adultos, ancianos y así sucesivamente, y lo siguen cometiendo en centros de tortura y represión. Entonces uno dice, oye, ¿cómo es posible que exista esta total desconexión del líder religioso, incluso cuando atacan a sus propios fieles, a sus propios feligreses y mucho peor, a los mismos representantes de la iglesia en Nicaragua, que pueden ser los curas, ¿no? Y también pasa con los evangélicos, que Así aquí no hay mismo que es. hacer distinción de que si alguien es evangélico, no, pues venimos al mismo tronco religioso, entonces, ¿cuál es el tema? Jorge, no sin antes irnos a nada más simplemente comentar, ¿no? Ese bochorno al que sometieron a Zapatero ayer y bien hecho por sinvergüenza, que él estaba tratando de promulgar su libro allí en Madrid, y bien hecho que la comunidad venezolana lo atajó afuera y lo sometió a un bochorno y le dijo a él lo que es un asesino, un cómplice de una dictadura y un corrupto de primera calidad. Entonces, muy bien, porque él llega a decir que toda su tibieza y toda su cuestión ha sido porque ha sido como un mediador. ¿Mediador para quién? Porque un mediador que buscara la democracia no hubiera mediado para que el mundo saliera del país, sino para que el chavismo saliera del país, que son los que se tienen que hacer. Un mediador de verdad hubiera mediado para que la dictadura reconociera y asumiera su derrota, no para que la oposición tenga que huir de nuestro país. Entonces, el señor Zapatero es un buen farsante y bien hecho ayer que la comunidad venezolana lo atajó y lo paró en seco y le dijeron en su cara las verdades. Y eso Así mismo tienen es. que seguir este señor siempre, porque eso es lo que es él, tremendo cómplice de una dictadura. Y a donde vaya, tienen que hacerlo pasar por su vergüenza de lo que él es. Así mismo es, totalmente de acuerdo contigo, coincido al 100%, y es que
la diáspora nuevamente está mostrando la utilidad y la función que cumplimos. Atacar de manera contundente a todo este tipo de cómplices de la dictadura venezolana, puesto que hay que destruirles el discurso de una buena, atajarlos y destruirles el discurso, porque hay que recordar que esta gente es muy buena para hablar, es muy buena para convencer, para todo esto y como tú bien dijiste, para hacer de mediadores ¿en qué mediaste? Porque el 28 de julio la mediación que esperábamos era que dijeras a Nicolás Maduro, señor, usted perdió las elecciones, no tienes evidencia para demostrar tu victoria, tienes que irte y vamos a una transición democrática. Pero bueno, los escuchamos en los comentarios. Y Y aquí recordar vamos rápidamente que ahora, el 28 de septiembre tenemos cita con sí, Venezuela, ¿no? sí, Bueno, cómo el dato no. del día. Pero primero recordar que el 28 de septiembre, este sábado, todos estamos convocados a la calle, especialmente los venezolanos que estamos en el mundo, para recordar que nuestras voces recuerden al mundo lo que está pasando en Venezuela. Y en Madrid yo creo que querían hacer eso enfrente a la Casa de Zapatero. Pero así, que le griten estridentemente a ese tipo para que no tenga paz. O enfrente a la sede principal del PSOE. Bueno, el fin de semana. Si ellos no trabajan en semana, mucho menos van a estar ahí los fines de semana. Eso sí es verdad. Bueno, el Y 28 de septiembre la invitación es a 400 ciudades en todo el mundo, a que toda la comunidad, toda la diáspora, una vez más, alce la voz para que todo el mundo sepa que Venezuela todavía sigue vigente, que todavía en Venezuela hay una dictadura que intenta atornillarse en el poder, pero que el 10 de enero de 2025 debemos tener un nuevo presidente electo que entre por la puerta grande de Miraflores y asuma la presidencia del país. así Y mismo ahora sí, es. Daniel, vamos con el dato del día que nos has traído para acá. El dato del día que lo extraje tal cual, del artículo mismo que le había citado antes, la producción petrolera venezolana es de 927.000 barriles diarios, según los datos oficiales. De esa cantidad, Repsol produce este año unos 45.000 barriles diarios, según otra fuente del sector, mientras que PDVSA y Chevron tienen 4 empresas conjuntas en Venezuela para que produzcan 200.000 barriles por día. Ustedes están viendo por qué esta gente no se va a ir y no lo van a sacar ni a Chevron ni a Repsol. La única manera que Chevron se vaya es que le suspendan la licencia que le dieron en Estados Unidos. Pero difícilmente se van a suspender porque tremendo lobby político ha hecho Chevron dentro de Washington para cuidar esa licencia. Ojalá de verdad se revertieran. Pero no, el chavismo no va a romper relaciones con España, Jorge, ni con Chevron, ni con Repsol, porque los necesitan. Recuerden muy bien que la producción de petróleo, de barriles de petróleo, PDVSA, para los años 90 llegó a ser de 3 puntos y pico millones de barriles. Hoy en día se mantiene a duras penas a 927.000, o sea, no llega al millón, de los cuales 247.000 los aportan empresas extranjeras. ¿Tú crees que el chavismo va a romper relaciones con las dos petroleras que le han logrado incrementar la producción de crudo en el país? No lo creo. Muchísimo, no, totalmente de acuerdo, porque teniendo ese pan de a piquito ahí donde tienes a otros trabajando, haciendo el esfuerzo y tú viviendo de regalías, no te vas a ir y no vas a soltar eso. Así que bueno, lamentablemente, pero una vez más los escuchamos en los comentarios y queremos saber su opinión. Déjenos aquí lo que piensa, que los leemos muy detalladamente. Y ahora vamos con el dato que siempre recordamos, que son los 1.834 detenidos verificados, presos políticos verificados, que Foro Penal trae al 16 de septiembre de 2024, donde hay mujeres militares y lamentablemente niños que hoy, cuando ya empezó en septiembre, finales de septiembre, la jornada escolar en toda Venezuela, estos niños, en vez de estar en un aula de clase, están en una cárcel con delincuentes comunes, con delincuentes tan peligrosos como los del Tren de Aragua. Esto es lamentable y aquí dejamos los números en pantalla de tanto Provea como Foro Penal, por si usted tiene un familiar, un conocido en esta situación, pueda contactarlos para pedir ayuda. Y aquí, Daniel, traemos los nombres de todas aquellas personas que fueron asesinadas por el régimen en el marco de la elección presidencial, recordando sus nombres y alzando la voz por ellos, puesto que no podemos permitir que nunca más alguien muera por exigir democracia, por exigir libertad, por exigir unión en la familia, por exigir el cese de una dictadura que no respeta de madre, de padre, no respeta por ni siquiera ningún Dios. Así que paz a sus restos y son unos héroes que siempre serán recordados. Ahora, y hablando de lo que decíamos efectivamente, y hoy en día traemos para acá, mejor dicho, este Salmo 46, puesto que ya casi 2 meses
de la caída del 28 de julio de estas elecciones, de la caída en las urnas de la dictadura venezolana y que se niega a aceptarlo, mucha gente todavía pueda sentir desasosiego, frustración, resignación. Pero recordemos lo que dice el Salmo 46, versículo 1 y 2. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Y esto lo traemos directamente de la Biblia, porque la Biblia misma, en sus palabras, en la palabra de Dios, tiene un poder transformador. Y eso es lo que necesitamos nosotros, transformar todos esos malos sentimientos, esos sentimientos de desesperanza, en esperanza y perseverancia para seguir con esta lucha, que sabemos que no es fácil. Y si usted está en Venezuela, y si usted está en Nicaragua y en Cuba, es muchísimo más difícil, porque vive en carne propia la desidia de estas dictaduras. Pero vamos a orar juntos, porque esta batalla es principalmente espiritual, y desde Argentina hasta México, todos nosotros estamos unidos en nuestra fe en Dios, y vamos a unirnos en oración. Amado Dios, te damos gracias por este nuevo día que nos concedes. Gracias por la vida, por la fortaleza que nos das para seguir adelante y por la esperanza que renuevas en nuestros corazones. Te agradecemos porque con cada amanecer nos acercamos más a la libertad que tanto anhelamos. Dios Todopoderoso, te pedimos que extiendas tu mano de protección sobre Venezuela, sobre Nicaragua, sobre Cuba, sobre los presos políticos, esos niños detenidos, esos periodistas y ciudadanos injustamente detenidos. Danos la sabiduría para poder enfrentar las adversidades, el valor para mantenernos firmes en la fe, tu fe, y la esperanza para seguir adelante en medio de la dificultad. Te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así, Daniel, llegamos al final del programa con la caricatura del día. Esta caricatura que trae bastante excelente y puntual Whale Caricatura, famoso caricaturista venezolano, quien ha manejado el país. Ustedes dicen en un primer lugar, ¿quién nos condujo al precipicio? Y entonces esto acá lo traemos porque esta es la caricatura que ejemplifica muy bien, y esto lo traemos también para usted si no es venezolano, que una dictadura que ha tomado control de todos los poderes del Estado, todos en su totalidad, y aún así se dice incapaz de gobernar un país. Eso muestra, por un lado, la corrupción, el doble discurso y la incapacidad, la ineficiencia descarada de toda esta gente que ha destruido un país. Y aquí yo hago la única salvedad, Daniel, de que esa caricatura hay que actualizarla, y creo que ya con las últimas declaraciones de Enrique Capriles, dejar a María Corina sola en un lado de la caricatura y poner a Enrique Capriles en el otro, lamentablemente. Pero bueno, Todavía con hay esto gente, ya hemos Jorge, cerrado, Daniel. y puede ser María Corina, como todavía hay gente que cree, que dice que creen que estamos así por culpa de las acciones internacionales, estamos así por culpa de los gringos, estamos así por culpa de un embargo supuesto. No, señores, no estamos así por culpa de ninguna sanción, ni embargo, ni absoluto. Estamos así por culpa de estos sinvergüenzas, de este dictador, como de aquel otro que ya se murió y está por allá abajo en el infierno, por culpa de estos personajes que estamos así, en completa desidia y destrucción, porque ellos no saben lo que es el buen vivir. Bueno, saben lo que es el buen vivir para ellos, pero no para el pueblo. Recuerden muy bien que y esto va a dirigir a los chavistas, que todavía defienden a capa y espada esta revolución. ¿Cómo vas a defender tú aquello que te ha humillado por 25 años? Díganme ustedes. Y con esto, bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si les gustó el contenido, por favor, suscríbanse para que sigan viéndonos y acompañándonos a nosotros cada día. Para nosotros es un placer compartir este tiempo con ustedes. Y bueno, gracias por su super chat, gracias por sus comentarios positivos o negativos. Lo importante es siempre que la gente tenga libertad de opinión, porque para eso es que crece la democracia. Así que la cita es...